Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Comenzamos. Vivimos en una sociedad que ha cambiado muchísimo si la comparamos con la del siglo pasado e incluso la del siglo antepasado. Y si bien ahorita en los pueblos pequeños, 10,000, 20,000 habitantes, se corre el chisme que es capaz de marginar a una persona por lo que se dice que hizo. Imagínense ustedes si estamos en el año de 1890, en pleno atardecer del siglo XIX, donde el porfiriato había sentado sus reales. El ferrocarril se abría camino por todo México, pero seguía siendo en su mayoría un México de misa, campanadas, fiestas religiosas, costumbres arraigadas, cierta moralidad aparente, a veces más que real. Y eso dio paso también a una tragedia por intentar un par de jovencitos consumar un amor que diríamos ahorita sería contra natura. Y es que en Sinaloa, en el pueblo de Elota, hay una historia oscura y triste. Precisamente ya por 1890, el pueblo tenía un crecimiento persistente, no impresionante, pero la gente, mayoritariamente, si no es que todos, eran o fingían, por ejemplo, ser católicos. La prostitución, la infidelidad, se escondía o se fingía. Había cosas que los hombres se permitían, otras que quizá las mujeres. Y en ese entorno, Rosa y Pedro, hermanos de sangre, crecían. Y en su adolescencia convivían con otras personas, platicaban. Los papás le decían: ándale, Pedro, consíguete una novia. No, papá, no, todavía no. Los papás, quizás preocupados porque a esa edad prácticamente todo el mundo se casaba en los pueblos pequeños. Casi la adolescencia es un invento de la edad moderna y de la desocupación provocada por los años extra de educación formal. Pero realmente Pedro no es que no le gustaran las mujeres, no es que fuera una persona extraña. ¿O sí? Hay que decirlo, porque Pedro estaba enamorado, en silencio, de su hermana Rosa, apenas 1 año y medio menor. Y es que con esas herencias que dejaron los pelotones franceses que recorrieron todas las rancherías, pues quizás ambos eran bien parecidos. Quizás sobresalían en el pueblo por aquel peño castaño, por aquellos ojos verdes. El punto es que una relación filial de hermandad se fue convirtiendo con el paso de los años y la entrada de las hormonas en un amor que primero platónico se convirtió en una fuerza irresistible que quizás ni ellos podían controlar. Y pasaban los años y se dedicaban a lo mismo, en la misma casa, a atender también el negocio del papá, pero Rosa y Pedro estaban enamorados. Y ya habían recibido todas las enseñanzas de la Santa Madre, la Iglesia Católica y de la sociedad. El incesto estaba prohibido terminantemente. Pero ellos no pudieron. De repente iban agarrados de la mano por la calle y se separaban. Y la gente que gustaba de mirar a todos, ya cada uno,
saliendo de misa, saliendo de la tienda, acudiendo a las charreadas, veían que esa mirada que se dirigían entre ellos era más de otra cosa que de hermandad. Ya empezaron los rumores. Y que mira que Pedro y Rosa, esas miradas, son algo más que hermanos. Los papás no lo creían, no hacían caso. Pero las personas, los vecinos, sí. Se hicieron el propósito de descubrir si estaban delinquiendo ante los ojos de la moral y las buenas costumbres. Y lo intentaron y lo lograron. Ellos, ya siendo jóvenes, salieron de viaje el padre y la madre rumbo a Culiacán. Y en lo que ellos se iban, se quedaron solos en casa. Uno de los vecinos anduvo de metiche por la ventana y observó que precisamente estaban en pleno devaneo amoroso aquellos hermanos. Llegaron y ¿qué digo que tocaron la puerta? Más bien la tumbaron. Los descubrieron infraganti, sonrojados, asustados, acurrucados con arrumacos. Aquellos jóvenes estaban desafiando todas las normas del pueblo y la relación condenada los condenó literalmente. Algo, el mismísimo diablo quizás se apoderó de los habitantes de aquel pueblo y la furia de la comunidad cayó sobre aquellos dos hermanos, a los cuales llevaron a orillas del pueblo, y unos traían un cuchillo para acuchillar, otros los encadenaron. Parece que entre cuchilladas, entre golpes, entre pedradas, primero mataron a Pedro, y Rosa estaba a un lado de él, llorando, exhalando sus últimos suspiros, precisamente por aquel pecado carnal, en el sentido literal del término. Cuando se calmó la multitud, los padres no habían regresado. La tragedia concluyó. ¿La moral se habrá restablecido o solo se cambiaron unas por otras? Pero bueno, no hago el cuento más largo. Llevaron los cuerpos al panteón. Antes de que los padres regresaran, se iban a ausentar varios días. Voluntarios empezaron a cavar una tumba. Por lo pronto, que los padres pagaran la lápida, estaba plenamente justificado todo eso. Y empezaron a realizar aquel último depósito de los cuerpos de los hermanos. Y como habían pecado juntos, murieron juntos y serían enterrados juntos. Terminaron con eso. La gente comentaba lo sucedido, para bien o para mal. Ese pueblo ahora sí sería como Dios manda. Cada quien se fue a su casa. En la noche cayó una tormenta, cosa no extraña para la época. Y en la mañana siguiente, cuando algunos labriegos caminaban a un lado del panteón, ocurrió lo que menos hubieran esperado. La gente se asustó. Empezaron a comentar. La tumba de Rosa y de Pedro estaba vacía. ¿A dónde se fueron? ¿Dónde están? La población estaba aterrada, completamente desconcertada. Empezaron a buscar por las inmediaciones del panteón. ¿Qué fue lo que encontraron a cosa de 1 kilómetro más adentro? Al interior de las milpas o del cerro. Ahí estaban los cuerpos, sin el menor indicio de que hubieran sido enterrados, como si la muerte apenas hubiera hecho su acción liberadora corporal. Casi diríamos que hasta se veían como tibios, tomados de la mano. Los padres no habían llegado. La gente volvió a hacerlo. Se llevó los cuerpos, volvieron a enterrarlos.
Fueron con el cantero que había en el pueblo, pagaron entre todos una especie de lápida de forma de obelisco, la pusieron encima para que ya no salieran aquellos cuerpos que incluso podían estar poseídos por el diablo. No contentos con eso, buscaron cadenas, se las llevaron y de manera provisional pusieron cadenas alrededor de aquella tumba de los hermanos incestuosos. Terminaron, cada quien se fue a su casa. Poco a poco, la gente se acostumbró a que esas cadenas eran una especie de barrera simbólica para que los enamorados no se salieran y el pecado no reinara. Cuando llegaron los padres de su viaje, aquello fue un llanto y desesperación, pero el daño estaba hecho. Una suerte de maldición cayó sobre el pueblo porque los padres abandonaron su casa y abandonaron las inmediaciones de aquel lugar. Y desde entonces, dicen los vecinos, que uno camina por el panteón en la noche y puede llegar a escuchar los gritos desgarradores de Rosa o de Pedro, que sí habían pecado, pero para juicio de muchos no era un pecado que hubiera que pagarse con la muerte. Esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, opinen, asientan, disientan, cooperen, crónicasdeespanto0@gmail.com. Nos vemos la próxima semana.